y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Creo que casi todos los creyentes hemos luchado con la pregunta de ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Preguntas como ¿con qué persona te deberías casar? ¿Qué carrera estudiar? ¿Deberías seguir con tu trabajo o deberías buscar otro? Todos de alguna u otra forma hemos pasado por esto. Imagínate por un momento a un joven que cree que la voluntad de Dios es servirle en el ministerio. Él acaba de terminar la secundaria e inmediatamente se va a un seminario bíblico para capacitarse. Después de algunos años de estudio, ya está a punto de graduarse y está luchando con la voluntad de Dios para su vida. Debido a que este joven quiere hacer la voluntad de Dios, decide venir a hablar contigo. Él confía en ti porque ha visto tu compromiso con Dios y su palabra. Entonces, un día este joven se te acerca y te pregunta ¿cuál crees que es la voluntad de Dios para su vida? Ahora supongamos que te sientas con este joven y le dices que has estado orando y ya sabes exactamente cuál es la voluntad de Dios para su vida. Le dices que la voluntad de Dios para su vida es que vaya a un burdel, elija una prostituta y se case con ella. Imagínate la expresión de ese joven. De seguro este joven rechazaría tu consejo y probablemente te diría que estás loco, argumentando de que esto no puede ser la voluntad de Dios para su vida. A lo que tú le confirmas de que has estado orando y que estás muy seguro de que esa es la voluntad de Dios para su vida. Así que este joven, luego de pensarlo una y otra vez, confía en ti y quiere obedecer la voluntad de Dios y te dice que sí lo va a hacer. Que va a encontrar a una prostituta y que se va a casar con ella, siempre y cuando ella se arrepienta de sus pecados y crea en Dios. Entonces tú le dices que esa no es la voluntad de Dios para él. La voluntad de Dios es que se case con una prostituta que seguirá siendo inmoral incluso después de casarse con ella. De hecho, tendrá que ir al burdel y traerla nuevamente a su casa después de casarse. Que ese es el tipo de mujer con la cual él se va a casar. Probablemente la mayoría de ustedes también esté diciendo en este momento, ¿qué ejemplo está poniendo este pastor? ¿Qué clase de historia es esta? Pues déjame decirte que esta es la historia que se desarrolla en el libro de Oseas. Hoy y en las próximas semanas, en el programa Teología para el Diario Vivir, estaremos estudiando este libro que pertenece a los profetas menores. En el programa de hoy iniciaremos haciendo una pequeña introducción a este libro. Vamos a comenzar haciéndonos la pregunta, ¿por qué estudiar a Oseas? Vamos a ver 4 razones por las que es importante estudiar este libro. La primera razón por la cual estudiar este libro es porque Oseas es uno de los 66 libros inspirados que Dios ha dado al hombre. Oseas es uno de los libros más olvidados de toda la Biblia. En muy pocas iglesias se enseña de este libro y mucho menos se estudia el libro completo. Oseas es un libro inspirado por Dios y está diseñado para darnos un conocimiento profundo de Dios. Entonces, si dejamos de lado este libro inspirado, nuestro conocimiento de Dios será incompleto. Si dejamos fuera a Oseas, perderemos uno de los principales libros del Antiguo Testamento. Oseas es el segundo libro más largo dentro de los libros de los profetas menores, siendo Zacarías el libro más largo. Oseas contiene 14 capítulos y 197 versículos. Una copia del libro de Oseas fue encontrado en la cueva de Qumran, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Este libro también se encuentra en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. J. Andrew Dirman
dijo que se ha encontrado muchos fragmentos de manuscritos hebreos del libro de Oseas, lo que prueba que este libro fue copiado y estudiado cuidadosamente por los habitantes de la Palestina. Entonces, sin duda, este libro de Oseas es un libro que ha sido inspirado por nuestro Dios. La segunda razón por la que vamos a estudiar el libro de Oseas es porque en este libro Dios se revela como un Dios que ama a su pueblo a pesar de su infidelidad. A Oseas se le ha llamado un libro que presenta el amor incondicional de Dios. S. Lewis Johnson dijo que cuando usamos el término amor incondicional, lo que queremos decir es que Oseas es un profeta que proclama que el amor de Dios por su pueblo es incondicional. En Romanos 8, el apóstol Pablo argumenta la seguridad eterna del creyente, que básicamente dice que una vez que un creyente le pertenece a Dios por elección a través de la fe en Jesucristo, nunca más estará separado del amor de Dios. Romanos 8, 35 al 39. El libro de Oseas dice exactamente lo mismo, pero en el Antiguo Testamento. Dios siempre amará a su pueblo. Puede enojarse con ellos por las cosas extrañas que hacen, puede amonestarlos, puede disciplinarlos, pero siempre los amará. Dios ama a su pueblo incluso cuando su pueblo no merece ser amado. Esto es cierto para Israel y es cierto también para nosotros. Dios ama a su pueblo. La verdad que se revela en este libro es que todos somos como la prostituta Gomer, que nos hemos rebelado y pecado contra Dios muchas veces y de muchas maneras, y aún así Dios nos ama y nos lleva de regreso a Él. Gomer la prostituta siguió pecando y pecando, y Dios le ordenó a Oseas que fuera a buscarla y la trajera de regreso nuevamente. Ahora, la razón de esta historia es porque esto es exactamente lo que Dios ha hecho y hará por Israel, y es exactamente lo que Él hace con nosotros una y otra vez. El pueblo de Dios tiene la costumbre de fallarle a Dios. Si somos sinceros, podríamos contar la cantidad de veces que le hemos fallado. Sin embargo, Él nos trae de regreso porque nos ama. De hecho, C.I. Scofield dijo que todo el tema de este libro es amor redentor. La palabra amor, o una palabra semejante a ella, aparece unas 17 veces en este libro. La palabra amor, que en el hebreo es aep, se refiere a deleitarse tanto en algo que lo deseas y respiras después de ello. Este tipo de amor significa que amas tanto algo que es el centro de tu propia vida. Dios usa esta misma palabra varias veces en este libro para describir que este es el tipo de amor por su pueblo. Sin embargo, su pueblo no le tiene el mismo amor. De hecho, en este libro Dios deja en claro que ama a su pueblo, aunque su pueblo haya amado otras cosas. Lo asombroso de este libro es que a veces su pueblo ama las cosas detestables y vergonzosas, que ciertamente harían que un Dios justo deje de amarlo. Pero al final de este libro, Dios deja en claro que Él sanará y amará a su pueblo, sin importar cuán vergonzosos hayan sido sus acciones. Si eres un hijo de Dios, no importa lo que hayas hecho o estés haciendo, nada puede separarte del amor de Dios. Esta idea se enseña claramente en el libro de Oseas. La tercera razón por qué estudiamos el libro de Oseas es porque es un libro que establece claramente que Dios es un Dios de perdón y gracia para su pueblo. La palabra bondad amorosa es una palabra que aparece en este libro. Es una palabra que significa mostrarse misericordioso, amable y bondadoso con alguien. El propósito del libro de Oseas era mostrar tanto a Israel como a nosotros lo infiel que somos y lo bondadoso que es Él. La razón por la que Dios quería que Oseas se casara con una prostituta infiel fue para mostrarnos lo que Dios hizo cuando se comprometió con nosotros. Todos somos pecadores al igual que Gomer, pero Dios es un Dios de gracia y perdón, y esto lo podemos ver claramente en el libro de Oseas. Dios se deleita en demostrar su gracia y misericordia hacia su pueblo cuando ellos se vuelven a Él.
se deleita en perdonarlos y usarlos incluso cuando han hecho cosas horribles y pecaminosas. Dios es un Dios asombroso, y cuando su pueblo se vuelve a Él, no solo los restaura, sino que los bendice. La cuarta razón por la cual estudiamos el libro de Oseas es porque es un libro que muestra claramente cómo el pecado de su pueblo lastima el corazón de Dios. El pecado es un acto de traición contra un Dios tan amoroso. Necesitamos saber esto y darnos cuenta, ya sea que el pecado sea inmoralidad, codicia, hipocresía, asesinato, adulterio, rompe el corazón de nuestro Dios. Dios toma nuestro pecado de manera muy personal, así como un esposo tomaría la infidelidad de su esposa de manera muy personal. Ahora vamos a responder la pregunta: ¿quién fue Oseas? No sabemos mucho sobre Oseas. Algunos estudiosos han dicho que creen que era un panadero porque sabía cómo hacer panes, según Oseas 7:4. Otros estudiosos dicen que fue un agricultor, porque menciona sobre sembrar, arar, cosechar, en Oseas 8:7 y capítulo 10, versículo 13. Otros dicen que Oseas era un sacerdote, porque hay referencias a los sacerdotes en este libro. Lo podemos ver en Oseas capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 9, capítulo 5, versículo 1 y capítulo 6, versículo 9. La verdad es que no podemos decirlo con certeza. Lo que sabemos es que el nombre de su padre era Beeri, según Oseas 1:1. Ahora no sabemos si hay alguna conexión, pero según Génesis 26:34, Esaú se casó con una mujer llamada Judith, que era hija de un hitita llamado Beeri. Es difícil saber si existe alguna conexión étnica. Pero una cosa que sí sabemos es que no es necesario que usted provenga de una familia cristiana de renombre para ser usado grandemente por Dios. El nombre Oseas significa salvación y está estrechamente relacionado con el nombre Josué, que significa el Señor es salvación. Podemos suponer que Oseas recibió este nombre de su padre Beeri, lo que parecería sugerir que pudo haber sido criado en un hogar temeroso de Dios, uno que confió completamente en Dios para la salvación. Aparentemente vivió en el norte de Israel, en el área conocida como Efraín, porque usa este nombre Efraín más de 35 veces en su libro. Efraín es un término que se usa a menudo en relación con una parte muy lujosa y rica de la tierra prometida, que estaba ubicada en el norte de Israel. A menudo es un término general usado para Israel, pero puede ser que Oseas fuera de esa misma área. Si esto es cierto, entonces vivió y profetizó en un área donde conocía a la gente, y la gente lo conocía a él. Así que sería aún más humillante para él ir a un burdel y elegir una prostituta para casarse con ella. ¿Cuándo vivió, escribió y profetizó Oseas? Oseas 1:1 dice: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Está claro desde el primer versículo de Oseas que su vida y ministerio abarcó varias décadas durante el reinado de 4 reyes de Judá en el reino del sur: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y un rey de Israel, Jeroboam, en el reino del norte. Estos 4 reyes de Judá son los mismos que se mencionan en Isaías capítulo 1, versículo 1, lo que significa que Oseas vivió y profetizó en el reino del norte al mismo tiempo que Isaías profetizó en el reino del sur. Miqueas menciona a 3 de los reyes, Jotam, Acaz y Ezequías, lo que significa que Oseas vivió y profetizó al mismo tiempo en que Miqueas también lo hiciera en el reino del sur, según Miqueas 1:1. Usías y Jeroboam son mencionados también por Amós, en Amós 1:1, lo que significaría que Oseas era contemporáneo con el profeta Amós, ya que ambos profetas ministraron en el reino de Israel al mismo tiempo, en una época de mucha prosperidad para Israel.
En realidad, aunque la vida de Oseas abarcó más de un rey en Israel, solo se menciona a un rey, el rey Jeroboam, y a 4 reyes de Judá: Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. La mayoría cree que la razón de esto es porque Jeroboam fue el último rey bueno, y los que vinieron después de él fueron reyes malvados que llevaron a Israel a la idolatría y la inmoralidad. Si calculamos los primeros y últimos reyes de Judá que se mencionan, Uzías comenzó a reinar alrededor del año 792 a.C. y reinó durante 52 años hasta el 740 a.C. y Ezequías dejó de reinar en el 686 a.C. Este periodo de tiempo, desde el 792 a.C. al 686 a.C., serían 106 años. Así que sabemos que Oseas vivió y escribió en algún momento de este periodo de tiempo de 166 años, y probablemente vivió una vida relativamente larga. El reinado de Jeroboam fue entre el año 793 al año 753 a.C., un periodo de 40 años. Debido a que solo se menciona a un solo rey de Israel, entonces podemos suponer que Oseas profetizó y escribió en este periodo de tiempo. Nuestra conclusión es que Oseas fue contemporáneo de Amós en el norte e Isaías y Miqueas en el sur. Vivió y escribió casi al mismo tiempo que ellos. De hecho, podemos recordar que Amós profetizó que debido a la infidelidad de su pueblo, Dios levantaría un enemigo contra Israel. Oseas nombra a ese enemigo, que fueron los asirios, en Oseas 7:11, 8:9, 10:6 y 11:11. Dado que Asiria entraría en Israel en el año 722 a.C., sabemos que Oseas escribió antes de esto. Entonces podemos suponer que su profecía y sus escritos se desarrollaron entre los años 793 al año 753 a.C. Otra observación que podemos hacer es que Dios tenía más de un profeta proclamando la verdad de que su pueblo era infiel, y como resultado de esto iban a experimentar su castigo. Sin embargo, si se volvían a Él tendría compasión de su pueblo porque los amaba. ¿Cuál es el tema del libro de Oseas? En este libro podemos ver 4 temas. Está el tema del amor leal de Dios. Está el tema de la infidelidad de su pueblo, a pesar del amor mostrado por Dios. Está el tema del castigo de Dios a su pueblo debido a su rebelión. Y está el tema de la esperanza futura para su pueblo debido al amor de Dios. El tema de este libro es bastante sencillo. Cuando el pueblo de Dios se aleja de Él y su palabra, terminan lastimando el corazón de Dios, por lo que serán castigados por Él, y la esperanza de que un día serán completamente restaurados y perdonados gracias al amor de Dios. Y para finalizar este estudio, aquí le dejamos un pequeño bosquejo del libro de Oseas. Número 1. Dios tiene un plan soberano y redentor para su pueblo, ilustrado en la vida de su profeta. Capítulos 1 al 3. La infidelidad del pueblo de Dios. Capítulos 4 al 7. El pueblo de Dios es castigado por su infidelidad. Capítulos 8 al 10. Y el pueblo de Dios es redimido y restaurado gracias al amor de Dios. Capítulos del 11 al 14. Hasta aquí nuestro estudio de introducción a este libro de Oseas. Dios mediante, la próxima semana seguiremos estudiando en este maravilloso libro. Dios te bendiga.